Shalom. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Dios les bendiga, hermanos y amigos en Jesucristo, pueblo del Dios Altísimo. Bueno, pues hace aproximadamente una hora escuchaba y cantaba una hermosa alabanza del cantante del pueblo de Dios, Marcos Witt, y creo se llama Cantaré, y y está basada precisamente en esta escritura. Dice el canto: danzaré y cantaré, y el coro aproximadamente dice así, dice: danzaré y cantaré, y dice: me alegraré delante de Dios. Es una alabanza muy hermosa, muy edificante en el espíritu, verdaderamente alegra con gozo. Nuestro cerebro a nivel físico está diseñado para segregar ciertas sustancias neurotransmisores que tienen diversos términos y nombres. Y yo leía que a través de la música llegan a ámbitos muy profundos del cerebro, donde se activa la liberación de todo este tipo de neurotransmisores que hacen sentir alegría, que hacen sentir tranquilidad, gozo, felicidad. Y creía necesario tocar este tema de la profecía bíblica respecto a la vida eterna en el reino de Jesucristo, porque precisamente el día de ayer, estaba yo en una gran biblioteca que está cerca aquí a mi casa, y bueno, pues tiene miles de volúmenes de libros, prácticamente de la mayor parte de temas, pero no algo directamente como la profecía bíblica de las Sagradas Escrituras. Pero estuve leyendo un libro de relatos médicos, anécdotas de diversos médicos de aquí de este país, y uno de los relatos que ayer me llamó la atención fue referente a un joven que a los 15 años le detectaron que se había desarrollado un tumor cancerígeno en su hígado, y aunque le hicieron un tratamiento intensivo, incluso cirugía para extirpar el tumor, encontraron que había hecho metástasis hacia los pulmones. El relato habla que ese joven murió a los 15 años y su vida en muchos sentidos había sido un tanto o bastante desafortunada. Él había nacido en el país de los Estados Unidos, de padres mexicanos,
que pues habían tenido mucho éxito profesional y hasta cierto punto pues no eran de ningún modo ricos ni magnates, pero vivían una posición financiera holgada. Y pues sus padres se casaron, a los años engendraron, concibieron, tuvieron a este muchacho, y después de unos años decidieron divorciarse, tuvieron problemas en su relación. Y al paso de los años, pues el jovencito niño entonces, pues pasaba de una relación a otra, de sus vacaciones con su papá y vacaciones con su mamá. Y cuando por fin ellos encontraron nuevos cónyuges, nuevas parejas, pues el joven se pasaba sus vacaciones con su abuela materna, que pues llegó a ser la persona que ocupó esa figura materna en su vida. Para cuando le detectan este tumor en el hígado, pues deciden que él vaya a vivir con su abuela materna aquí a la capital de México. Y es donde es contactado un pediatra que es el que hace el relato. Y pues es una anécdota verídica, real, de algo que pasó, a este médico mexicano aquí en la Ciudad de México. Y pues ilustraba el aspecto de la falta de amor, la falta de cuidado, la falta de responsabilidad que muchas veces los seres humanos, hombres y mujeres, tienen hacia los hijos que llegan a tener, a causa del egoísmo, a causa de perseguir estatus, éxito, posición, dinero. Como decía el Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas, que nos hace muchas veces perder las verdaderas riquezas, las riquezas que son eternas. El Señor Jesús decía: no os hagáis tesoros aquí en este mundo, en la tierra, porque el ladrón te lo va a robar o va a ser corrompido por el orín, por la polilla. Dice: haceos tesoros en los cielos, donde no hay ladrón que robe, no hay polilla que corrompa. Y este pasaje es hermoso. El apóstol Pablo tiene una experiencia profética espiritual. Él es llevado a lo que sería nuestro futuro, incluso el futuro de él y el aún nuestro. Es sacado del ámbito del tiempo y es llevado a este evento en el reino de Dios, en donde dice: me fue mostrado un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad celestial, de la ciudad de oro espiritual, transparente como el cristal, una ciudad que va a tener para nosotros la apariencia de oro, piedras preciosas, de la gloria de Dios en el Espíritu eterno. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es interesante este aspecto porque, siendo que el pueblo de Dios va a tener un cuerpo resucitado de gloria, yo interpreto que estas hojas para la sanidad de las naciones, habla de la sanidad aún que va a recibir a nivel del alma, a nivel del espíritu, el pueblo de Dios. Porque precisamente yo, considerando esta situación de este joven que murió en una condición muy lamentable, muy prematura, de 15 años de edad, yo en esta llamada pandemia pasada del 2019-20, pues sí, estuve yo muy grave de muerte. Yo sentía que mis pulmones ya no respondían, ya no me era suficiente. Un año después, trabajando, me ponían el oxímetro y cuando yo caminaba rápido para llegar al trabajo, llegaba agitado,
y marcaba, daba una marcación de 82, 84. Y sí sentía que el aire no me era suficiente y tenía que esperar a recuperar el aliento para que la marcación fuera de 92, 94 y poder entrar a trabajar. Comento esto porque yo, recordando esa sensación de sofocación por estar agitado, de haber caminado a prisa para llegar al trabajo, la sensación de asfixia que yo tenía cuando estaba en la enfermedad era aún mucho peor que esa sensación de falta de aire, de falta de aliento cuando uno se agita y está cansado y respira agitadamente. Literalmente sentía yo que era mi último respiro. Pero en mi corazón venía este pensamiento profético en cuanto a que la profecía bíblica habla de que Dios envía a sus ángeles y que delante de Dios, delante de los ojos de Dios, son de alta estima la muerte de sus amados, de su pueblo. Hay un canto que también en lo particular a mí me gusta mucho. Lo escribió un hombre que pasó también una niñez y una juventud muy difícil con un padre demasiado severo, estricto y duro, que le dio tanto sufrimiento en su niñez y a su madre. Eh, no recuerdo ahorita el nombre de este cantante cristiano norteamericano, pero tiene un grupo al que nombró Mercy Me, porque su abuela es como al término de decir misericordia, pedir misericordia, misericordia para mí. Y cuando ella se enteró que iba a ser un cantante, pues tuvo esa expresión y a él le gustó como para el nombre de su banda. El canto en inglés se llama I Can Only Imagine y lo han interpretado al español, dice solo puedo imaginarme, y habla de esta experiencia de cuando partamos a la presencia de Dios. Y también es un canto de mucho gozo, de mucho regocijo. Dice, yo no sé qué voy a hacer, dice, voy a danzar o solo me quedaré callado y voy a caer de rodillas a tus pies y te voy a adorar y alabar por siempre. Dice, solo lo puedo imaginar. Y es un canto que incluso el Espíritu Santo de Dios pone tanta unción en él que uno se siente literalmente transportado. Y, y de alguna manera yo creo que Dios permite que entremos en estos ámbitos espirituales de su gloria, en atisbos proféticos, porque para Él somos muy importantes, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando Dios advirtió a la primera pareja en el huerto, que le dice, y puso a ver, estoy en el capítulo 2 de Génesis. Empezamos con el capítulo 22 de Apocalipsis, del 1 al 5, 6 creo que leímos. Y ahora nos traslada prácticamente del final de los libros proféticos de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos al principio. De hecho, Génesis en griego significa principio. Es el libro de los comienzos, el primer libro profético de las Sagradas Escrituras, escrito por el gran profeta Moisés. Y en el capítulo 2, en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es curioso, era un huerto, un paraíso, y aquí la escritura dice que el hombre tenía que labrar, o sea, trabajar la tierra y guardarlo, protegerlo. Alguna vez escuché que la manera en que él cumplía o debía cumplir esta tarea de labrar, trabajar y proteger el huerto era hablar la palabra profética de Dios en alabanza, en adoración, en gratitud, en verdad,
y que eso provocaba que los árboles fructificaran y que hubiera un cerco de fuego alrededor del huerto. Es de entender que el hombre no lo hizo, por eso pudo entrar la serpiente, porque encontró que estaba desprotegido el huerto y pudo entrar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y bueno, hace caer, primero forma animales, dice aquí el relato, y posteriormente hace caer en un sueño a Adán, toma una costilla, que también hay interpretaciones en el hebreo que no lo tomó de su cuerpo físico, sino de su cuerpo celestial. Por eso él le pone por nombre Isha. Dice en el 23: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, en hebreo Isha, porque del Ish, varón, es tomada, que es el ser celestial nuestro, porque somos un cuerpo, somos alma y somos espíritu. Es decir, somos cuerpo terrenal, somos cuerpo celestial, esta alma, y somos cuerpo espiritual. Y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y bueno, el relato dice que la serpiente entró al huerto. Al hablar la serpiente, es como ese tipo de cobras que escupen el veneno. En ese momento intoxicó el alma de la mujer. Veía yo un reportaje que los delfines juegan con los peces globo, y estos peces, para protegerse, segregan una sustancia altamente venenosa. Incluso los japoneses que gustan de comer el pez globo tienen chefs especializados para hacer los cortes adecuados, porque si la gente llega a comer de ese veneno, sufren un paro respiratorio y cardíaco. Pero bueno, los delfines juegan con estos animales porque saben, por decirlo así, absorber una pequeña dosis de ese veneno que los marea y los droga. Es una manera en que los delfines tienen algún tipo de drogarse con el veneno de estos peces globo. Pero bueno, el veneno de la serpiente a nivel del alma de Eva la intoxica y empieza a operar en ella una distorsión, en donde ella ve el árbol que en claridad definitiva Dios había dicho que si comían de ese árbol iban a morir, y ella, en lugar de verlo como un árbol peligroso, como un árbol que le acarrearía la muerte al comer, ella es seducida por el pensamiento engañoso y mentiroso de la serpiente y lo ve como un árbol bueno para comer, deseable a la vista y deseable para llegar a ser como Dios. Claro que Dios tenía un propósito, que la humanidad llegásemos a ser como Dios. Desde el principio dijo él: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto, bueno, es un gran tema que siempre me ha gustado, porque dice que hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero por decirlo así, la semejanza quedó pendiente, porque en el plan profético de Dios la semejanza la alcanzó Jesucristo, cuando él, después de morir en la cruz y bajar su alma al infierno, él fue redimido, rescatado por el Padre, que descendió, lo sacó del infierno y lo llevó a sentarse a su diestra en la majestad. Y él fue el hombre, el primer hombre, el primogénito de los muertos, que llegó a ser la semejanza del Padre en un cuerpo resucitado de gloria. Entonces, él cumplió el plan profético que Adán el primero no alcanzó. Y entonces Dios tenía un plan, pero la serpiente llevó a un tropiezo de muerte, que bueno, pues la humanidad ahora experimentamos todas las consecuencias del engaño, de la mentira y de la rebelión.
Pero con todo, en el plan profético de Dios estaba contemplado el pecado, la rebelión, la caída, porque era a través de la redención en Jesucristo que íbamos a conocer esta semejanza a Dios. Recordemos que tanto el profeta Isaías como el profeta Ezequiel, refiriéndose a este ser celestial, yo no digo ángel porque el profeta, dejen recuerdo, creo que Isaías le llama lucero, no sé de dónde vino eso de Lucifer, pero bueno, en nuestra traducción al español se le llama lucero. Y Ezequiel le llama querubín cubridor, o sea, no es un ángel, el querubín es otro ser celestial, no es un ángel como tal. Hay diversas palabras para diferenciar a los seres celestiales. Y este ser celestial, dijo en su corazón, dice, subiré a los cielos, dice, estableceré mi trono junto a las estrellas y seré semejante al Altísimo. O sea, él anheló ese posicionamiento y esa naturaleza semejante a Dios que no le fue dada ni fue llamado a tenerla. Entonces él es que seduce a la mujer y juntamente al hombre, porque el hombre estaba ahí escuchando. Dice Pablo que la mujer fue engañada, Adán no fue engañado. Adán pecó en rebelión deliberadamente, sin ser engañado. Sabía que era mentira lo que decía la mujer, la serpiente, y más aún cuando la mujer le da, aunque no, el relato aquí en Génesis no lo dice con claridad, Dios le dice al hombre en el capítulo 3, en los versos dice 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí se refiere a la sentencia de la muerte del cuerpo físico del hombre. Ellos en el momento de la rebelión murieron espiritualmente. Y toda persona que viene a este mundo viene en esta condición de muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Y de alguna manera hay una desconexión con el Espíritu Eterno de Dios. También hay gente que sufre un tipo de muerte, de fractura, de lesiones a nivel mental y emocional. Muchas veces incluso en las calles lo vemos. Gente, yo he trabajado un poco con gente de la calle. Digo un poco porque aunque han sido algunos años y con diversas experiencias, uno nunca termina de aprender. Y la mayoría de ellos son personas que vienen arrastrando un pasado muy doloroso, traumático, con todo tipo de violencia, violencia emocional, violencia física, violencia hasta en términos de prácticas inapropiadas en cuestiones de intimidad que muchas veces que sufren aún siendo niños o niñas, gente que incluso siendo de la familia, en los peores casos del propio padre, abuelos, tíos, hermanos, primos, vecinos. Y el profundo dolor, el profundo trauma que han sufrido es como si les desmotivara, les quitara todo anhelo de vivir, de disfrutar, y se refugian en alcohol o drogas. En unos meses de hace 7 años atrás, que yo participé en un lugar de rehabilitación a personas con adicciones, día a día les decía eso: tú fuiste violentado, tú fuiste lastimado, tú fuiste profundamente herido, y utilizas
las drogas, los narcóticos o el alcohol como una manera de buscar un alivio, como una manera de escape a tu dolor, al recuerdo, como una manera de expresar tu enojo, tu malestar. Y entonces, volviendo al relato inicial de este joven que murió, también se habla de que hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, es decir, lesiones emocionales. Hay una psiquiatra que habla que cuando una persona se ve expuesta al peligro, que enfrenta una situación de violencia en que la persona, que el cuerpo y la mente se adecúan para si tiene que salir corriendo, huyendo, o tiene que pelear, entonces segrega una sustancia del cerebro que se llama cortisol. Y ella dice, esta psiquiatra, que cuando las personas están mentalizando pensamientos de estrés, de peligro, aunque no lo están enfrentando realmente, sino solo lo están mentalizando, el cerebro no distingue entre el hecho real, que si está uno enfrentando peligro, o si solo lo está pensando. Y de todos modos segrega el cortisol. Y entonces se hace una intoxicación en que el cuerpo está totalmente tenso y se va a derivar en trastornos del corazón, que personas que tienen este tipo de situación de intoxicación por cortisol, la presión alta, y puede derivar en muchas enfermedades, diabetes, enfermedades renales, enfermedades de mucho tipo, caída de piel, quebrantamiento de uñas, falta de descanso. Pero porque muchas veces las personas están recordando eventos traumáticos, o sea, ya pasó tal vez tiempo atrás o años atrás, o incluso lo olvidaron y quedó en un ámbito inconsciente, como en un área que parece aparentemente se olvidó, pero en la mente subconsciente o inconsciente sigue ahí, creando perturbación y derivando en tumoraciones, en disfunciones físicas de muchos tipos. Pueden ser cardíacas, cerebrales, respiratorias, orgánicas, del hígado, del páncreas, de los intestinos, hasta en los huesos y en las articulaciones. Y es donde aquí entra la importancia del poder del Evangelio de Jesucristo, de la buena nueva de salvación. Leíamos al principio el cumplimiento de la promesa, de la redención, de la salvación. Leíamos ahí en Apocalipsis que el apóstol Pablo está registrando lo que Dios le está diciendo, el ángel de Dios que lo lleva al reino eterno de Jesucristo profético. En el capítulo 22 dice, no habrá más maldición. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más maldición. Hoy en día mucha gente no es consciente de este aspecto de la maldición. De alguna manera todos estamos familiarizados porque todos hemos sufrido ser maldecidos. Una maldición va desde los improperios, las ofensas, insultos, palabras que podemos haber recibido de nuestro padre, de nuestra madre, de personas con autoridad, sea familiar, abuelos, tíos, hermanos mayores, profesores o personas en algún ámbito religioso o espiritual, o gente semejante a nosotros que nos insulta, o a veces hasta nosotros llegamos a caer en el error de maldecirnos, de expresarnos mal de nosotros mismos, sea que sean insultos, sea que nos difamen, sean que sean chismes, y tienen un efecto, porque en el ámbito espiritual los seres de maldad que Pablo describe, Pablo es un gran profeta de Dios que hace una síntesis
de los escritos proféticos en las sagradas escrituras que fueron antes de él. Y él dice: no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, señores de las tinieblas de este mundo, dice, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las malicias espirituales en las regiones celestes. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 12 hace una descripción de los aspectos de la autoridad perversa y malvada de Lucero, de este querubín perverso, y le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y estos rangos está equiparable con los principados, o sea, el dragón, los principados, la serpiente antigua con las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, el diablo y Satanás y los señores que mandan y las malicias espirituales en los aires. Entonces, estos seres perversos, ya sea que intoxican, como lo hizo la serpiente con Eva, el pensamiento de los seres humanos, con ira, con odio, envidia, rencor, resentimiento, con todas las aberraciones que conocemos de la naturaleza humana: ambición, avaricia, egoísmo, odio, falta de perdón, y sea que se manifiesta hacia unos a otros. Y desgraciadamente muchas veces nuestro trasfondo familiar, dependiendo el grado de enfermedad emocional y mental que tenían nuestros padres, bueno, pues lo van a transferir a sus hijos, porque también vienen de los abuelos. En mi caso, mi padre nunca conoció a su padre biológico, y quien fue su padrastro fue una persona que ejerció muy fuerte violencia, sí, tanto física como emocional. Y mi padre arrastró esas lesiones la mayor parte de su vida. Puedo testificar con gratitud a Dios que él llegó a perdonar a su padrastro, y eso derivó en una poderosa sanidad en su vida, porque pues desde los 25 años hasta más de los 60 él estuvo atrapado por el alcoholismo, y alcoholizado siempre expresaba su dolor. Muchas veces alcoholizado lloraba y narraba las vejaciones y golpes y maldades que sufrió de este señor. Yo tuve la bendición en el año de 1984 de haber conocido el Evangelio de Jesucristo y recibirlo como mi Señor y mi Salvador, y experimentar la paz, la vida eterna, el perdón de mis pecados. Y en el año de 1985, no, en el 86, después del terremoto, vino un ministro canadiense que en los canales de YouTube se puede encontrar. Su ministerio se llama The Father Heart, el corazón del Padre. Y él vino y predicó aquí, cerca aquí de donde yo vivo. Aquí hay unas instalaciones del Ejército de Salvación a unas 10 calles de donde yo estoy. Aquí en la zona que se conoce como Tepito, y esto es en la zona de Morelos. Y este hombre venía con un mensaje, con una poderosa unción del amor, del perdón y de la sanidad del Padre. Yo experimenté una poderosa sanidad de Dios el Padre, y perdoné a mi padre, porque siendo mi padre toda la violencia que sufrió, él también ejerció mucha violencia emocional, verbal y física hacia mi madre, hacia mis hermanos. Y yo pude perdonar a mi padre y pude experimentar amor y gratitud por él. Y al mismo tiempo, al cabo de los años, pude compartirle este aspecto de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, y él también pudo perdonar y sanar y entregar su vida a Jesucristo. Cuando él partió a los 89 años de edad, partió con mucha paz, porque Dios, bueno, 89 años tuvo para reconciliarse con Dios, para
arrepentirse, pedir perdón. Los últimos años de su vida, aunque ciertos parientes decían que él expresaba que a veces lo cansaba yo leyéndole la escritura, yo recuerdo que él siempre me agradecía, siempre me daba gracias de que le leyera, de que le explicara, de que le instruyera. Y siendo que él, como mi padre, debió de haber sido el que me instruyera en los caminos de Dios, bueno, pues Dios me dio el privilegio de compartirle mi experiencia y mi caminar. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablaba yo al principio de este joven? Que desgraciadamente hoy muchísima gente, miles de millones de personas en el mundo, no conocen el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo refiere en la carta a los Corintios, la primera carta a esos pobladores de la ciudad de Corinto. Dice: si alguno os predicare un evangelio diferente, perdón, eso lo dice en Gálatas, dice que sea maldito. ¿Y por qué habla de esta manera tan fuerte el apóstol, este tremendo siervo de Dios? Porque solo hay un verdadero evangelio de amor, de perdón, de bendición y de vida eterna. El evangelio de la obra salvadora de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje del Padre que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el verdadero evangelio. ¿Qué es un falso evangelio? Un falso evangelio es un evangelio de culpa, de condenación, de acusación. Es como ese pasaje en los evangelios en que el Señor Jesús habla de dos hombres que suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. Le llamaban publicano a las personas que eran inmorales, que bebían, que fornicaban, adulteraban, robaban, que llevaban una vida disipada. Un fariseo era una persona religiosa que se esforzaba en su capacidad humana por llevar una vida de justicia y de rectitud, pero solamente era en apariencia. El Señor Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, que se mostraban hermosos a la vista de la gente, pero que por dentro estaban llenos de podredumbre y de inmundicia. Porque el ser humano no puede ser libre del pecado y de la maldad por sí mismo, por mucho que se esfuerce. Ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio es la experiencia de recibir el poder, el perdón, la limpieza de los pecados y la sanidad del alma y del espíritu a través de la palabra de Dios, a través de la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, y a través de la obra del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo convence al ser humano de que necesita el amor, el perdón, la sanidad de Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, a través de su preciosa sangre, que viene y cubre, literalmente impregna el alma, el pensamiento, las emociones, el espíritu y hasta nuestro cuerpo. Quita la inmundicia, quita el pecado. La autoridad de la palabra echa atrás los poderes de las tinieblas demoníacos. El Espíritu Santo, su presencia, su unción, pudre el yugo de esclavitud del pecado de los demonios. Esto es el verdadero evangelio, aunque es un falso evangelio. Un falso evangelio es el intento humano, inducido por espíritus demoníacos de mentira y de error, a quererse perfeccionar en la propia capacidad humana, sacando el poder de Dios, sacando el poder de la sangre de Jesucristo, sacando la manifestación del Espíritu Santo. Un esfuerzo puramente humano, dirigido por revelación demoníaca, así como la serpiente indujo a la mujer a rebelarse, a desechar la palabra, el liderazgo, la soberanía y la autoridad de Dios. Lo sigue haciendo día con día. Sigue llevando a la humanidad a no depender, a no creer, a no obedecer a Dios. Porque para Dios es muy importante que nosotros nos sometamos a su autoridad. Hay una obediencia pasiva y una obediencia activa. Una obediencia pasiva en que tenemos que esperar en Él lo que está fuera de nuestra capacidad. Es como el pueblo de Israel.
no podían liberarse del yugo de la esclavitud egipcio y del ejército, y entonces ellos obedecieron pacientemente bajo el liderazgo del profeta Moisés para que a través de los juicios de las plagas fuera quebrantado el poder de Egipto y ellos pudieran salir de esa esclavitud. En ese sentido física, en el desierto ellos experimentaron el ser liberados de la esclavitud mental y emocional que venían arrastrando de Egipto. Muchos lo lograron, específicamente los niños y jovencitos. Todos los adultos perecieron en el desierto porque no se pudieron o no quisieron someterse a Dios para ser liberados de esa esclavitud mental y emocional que venían arrastrando. Salieron de Egipto, pero llevaban Egipto en su mente y en su corazón. Y eso le pasa hoy día a muchos en el pueblo de Dios. Posteriormente, la conquista de Canaán era llegar a otro nivel de libertad, a una libertad plena en el espíritu, eliminando todos los enemigos de la naturaleza humana representado por las naciones de Canaán, que representaban la depravación en su máxima expresión, un nivel mayor de obediencia. Entonces en Egipto era una obediencia pasiva y ya en Canaán era una obediencia activa, que fue también lo que le manifestó Dios al primer rey de Israel, a Saúl. Primero él tenía que esperar 7 días a que Dios consagrara su reino a través de un ritual de sacrificios con el profeta Samuel, y él no supo esperar. Y él usurpó el sacerdocio y realizó los sacrificios que tenía que ofrecer el profeta Samuel. Y por esto fue desechado como rey de Israel por la eternidad. Después tenía que ejercer una obediencia activa al eliminar todo en Amalek, que era un pueblo enemigo de Dios, y no lo hizo. Entonces Dios siempre espera en nosotros una obediencia pasiva y una obediencia activa. Y el diablo tuerce el orden. Porque el apóstol Pablo lo hace muy claro en Efesios. Dice él que nosotros somos salvados por la fe. Pero esta fe no es algo nuestro, no es la fe que todo ser humano nace con fe. Porque todos ejercemos cierta sentido de confianza, de creer en algo. Recuerdo hace unos días un periodista argentino muy joven, creo que dice que tiene 26, 27 años, que aseveraba apasionadamente que Jesucristo no nació y que incluso el historiador judío José fuera un mentiroso. Y él decía, como si le hubiera constado, yo no sé dónde leyó, relato de ciertos judíos que les llaman esenios, y se enloquece en sus especulaciones. Y yo le escribí una nota que sería apropiado, porque él se siente un erudito que domina todos los temas, que por lo menos yo le aconsejaba que leyera una sola vez con detenimiento las Sagradas Escrituras, porque obviamente él se llenaba de información de las fuentes, o de la información que no sé de dónde tomaba, y la creía, como si él hubiera sido testigo ocular, porque en eso decidió ejercer su fe humana. Todos tenemos fe humana, pero Pablo hace puntualmente claro que una cosa es la fe humana del hombre y otra es una fe divina, que la engendra la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice, la carne, lo humano, no aprovecha. Dice, las palabras que yo les hablo son palabras espirituales, de revelación espiritual, y se reciben con humildad y sencillez en el espíritu, no en la mente consciente. Por eso en el capítulo 4, eso lo dijo en el capítulo 6:63 del libro del Evangelio de Juan. En el capítulo 4 le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que lo adoran, los que lo obedecen, los que le sirven, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro vínculo principal con Dios es a través de nuestro espíritu, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que habla la verdad espiritual profunda a nuestro espíritu. Y cuando nosotros humildemente la recibimos, la tomamos, engendra en nosotros fe, fe divina, no la fe humana que ya tenemos. Por eso Pablo dice, por gracia de Dios eres salvo por la fe, pero esto no es de vosotros, es un don, un regalo inmerecido de Dios, por su gracia. La gracia es el amor que Dios nos da sin merecerlo. Eso es la gracia. Nos lo da sin que lo merezcamos. Y nosotros lo recibimos en humildad y gratitud.
No hicimos nada para recibirlo. Su misericordia detiene la destrucción que merece nuestra rebelión y pecado, y su gracia nos da la bendición, el amor, el perdón, la obra de la palabra y del Espíritu que no merecemos, pero que Él en su bondad nos quiere dar para hacernos semejantes a Él, para perdonarnos, limpiarnos, redimirnos, salvarnos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la buena noticia eterna. Este es el cumplimiento de llegar a ser semejantes a Él, porque es la obra que Él hace para absorber y quitar la corrupción heredada de Adán, de nuestros padres y ancestros, y todas esas maldiciones y toda esa obra demoníaca que nos asedia. El poder de la palabra de Dios para destruir la mentira, el engaño, para destruir el pecado, para regenerar y convertir nuestra naturaleza corrupta y rebelde en una naturaleza obediente, en una naturaleza limpia, santa, justa, delante de los ojos santos de Dios. Es una obra que Él hace y que nosotros decidimos recibir y aceptar. Y entonces cuando nosotros somos objeto de esa poderosa obra, se manifiesta en frutos de amor, de gozo. Cuando tenemos amor, perdonamos, desechamos el rencor, el resentimiento. Tenemos gozo, alegría, se va la depresión, la tristeza, los malos pensamientos, la angustia. Me van a robar, no tengo dinero, me voy a morir. Yo puedo darles testimonio, me estaba muriendo en el año 2020, no podía respirar, pero yo tenía una expectativa, yo sentía esta manifestación del Espíritu de Dios con gozo. Yo decía, ¿en qué momento vienen los ángeles, me llevan y voy a ver el reino de Dios, voy a ver el paraíso, voy a ver a Jesucristo, voy a ver a los santos vencedores? Se manifestaba el gozo, no había angustia, no había miedo, había convicción, porque esta fe divina me daba la capacidad de confiar en las promesas. Dice Pablo, Dios que no miente. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir prometió. Esto es el Evangelio, la promesa de salvación y de vida eterna. Es lo que tiene que escuchar este mundo, estos niños, jóvenes, adultos, esta gente desahuciada, esta gente deprimida, esta gente que las mentiras y el engaño del diablo, que hablan de guerras, pandemias, de cosas terribles, incluso en la propia iglesia. Hay falsos profetas que están aterrando a la gente. Recuerdo, había un hombre de origen peruano que se hacía llamar el pastor de Japón y hacía videos y hablaba tan endemoniadamente que había una persona mayor cercana a nuestra familia que vivía angustiada por estarlo oyendo y tenía tanto miedo, o sea, le metía un miedo de una angustia que atormentaba a esta persona de nuestra familia. Yo le decía, deje de escuchar ese diablo, esos son demonios los que hablan a través de él. Porque si bien la escritura habla de los tremendos juicios, el pueblo de Israel no padeció nada. O sea, cuando el profeta Moisés y Aarón desataban el poder del juicio de Dios contra los poderes demoníacos, contra el faraón de Egipto y los egipcios que tenían esclavizado y bajo un yugo terrible al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no sufrió nada. Incluso el juicio final, que fue muerte de los primogénitos en todo Egipto, el pueblo de Israel no sufrió, porque estaban cubiertos por la sangre del cordero, que eran corderos físicos, pero era una representación profética del Cordero de Dios Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. Y esa representación profética los cubrió del juicio de muerte. ¿Cuánto más ahora? El cumplimiento, dice Pablo en Hebreos, que Jesucristo por el Espíritu eterno fue ofrecido. Es decir, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios lo llevó a un ámbito eterno, en donde tiene un alcance a todo ser humano que ha existido desde el principio hasta el final, porque Dios no está supeditado al tiempo y a la creación. Dios es omnipresente, Él está en todos lados, es omnisciente, todo lo sabe, para Él todo es presente, y el sacrificio de Jesús fue llevado a ese ámbito, omnisciente, omnipresente y omnipotente. La sangre de Jesucristo subió a ese ámbito,
Y por eso tiene un poder completo y total para redimir, para perdonar, para limpiar, para sanar todos los aspectos del ser humano, de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, de su mente y de sus emociones. Yo recuerdo que en mi juventud también padecía depresiones, estuve bajo ataque de espíritus demoníacos que me inducían a arrojarme de un puente, a atentar en contra de mi vida física. Y una enseñanza en que yo aprendí a clamar la sangre del Cordero sobre mi espíritu. Y esta enseñanza hablaba de pedirle al Padre que impregnara lo más íntimo, lo más interno de mi espíritu con la sangre del Cordero. Y no solo lo más interno, sino internamente y externamente. Hacía la ilustración como cuando Noé cubrió el arca por dentro y por fuera con brea. Decía, de esa misma manera nosotros podemos clamar la poderosa sangre del Cordero para que impregne toda llaga, toda herida, toda lesión a nivel espiritual, a nivel del alma, a nivel de la mente, a nivel de las emociones. Y sané del dolor, sané del rencor, del resentimiento, de la amargura, del enojo, porque yo quería atentar contra mi vida por un tremendo enojo y odio que los demonios inducen a que uno lo haga, atente hacia uno mismo. Me decía el Espíritu Santo, perdona a esta persona, porque si esta persona se arrepiente, yo la voy a perdonar, me preguntaba, y yo decía, pues sí, si se arrepiente de su maldad y te pide perdón y se humilla, tú la vas a perdonar. Dice, entonces, si tú no la perdonas, el odio, el enojo, la amargura y el resentimiento te va a destruir a ti, perdónala. Y yo empezaba, perdono, Padre, perdono, lávame con tu sangre, la perdono, la bendigo. Y perdóname a mí, impregna mi espíritu, impregna mi alma, impregna mis emociones y mis pensamientos con la sangre del Cordero, sáname. Renuncio al odio, al enojo, al resentimiento, renuncio en el nombre todopoderoso de Jesús y por la sangre del Cordero. Y sané. Yo tenía en ese entonces 21 años de edad. Y hoy día me pesa, me duele la carga de personas que están deprimidas, especialmente jóvenes, adolescentes. O este relato de este joven, ¿verdad? Que les hablaba al principio de este mensaje, este médico pediatra, que vivía lastimado, herido por el rechazo. Hay un sociólogo que publica ciertos videos y dice que habla del dolor que tiene mucha gente por el abandono. Habla que hay dos heridas emocionales en los seres humanos, una por rechazo y otra por abandono. Dice, el rechazo es por padres que no estuvieron con sus hijos porque no quisieron, o sea, rechazaron. No quisieron estar presentes en su vida, no quisieron vivir con ellos. O sea, podían, pero no quisieron, decidieron no hacerlo. Y dice, y la herida del abandono, dice, es por padres que quizá querían, pero no les fue posible, por diversas situaciones. Es como el caso de la mujer que es abandonada y tiene que irse a trabajar, y abandona a sus hijos no porque quiera, sino porque no está el padre que tiene que ir a traer la provisión y la protección. Entonces la mujer tiene que salirse del ámbito de madre para cuidar, criar y nutrir y amar y proteger, para ir a ser una proveedora. Y entonces abandona a sus hijos. No totalmente, pero el tiempo que tenía que haber estado como mujer, como madre. O padres que abandonaron porque quizá hubo guerra, o por un accidente, o porque murieron, o por infinidad de situaciones. No es que quisieran abandonar a sus hijos. Yo he oído testimonios de personas que, siendo niños o niñas, sus padres murieron en un accidente automovilístico y pues ni siquiera se acuerdan de ellos, o cualquier tipo de accidente o enfermedad. Entonces sufrieron la herida del abandono, aunque no fue una situación planeada, pensada, pero fueron abandonados. O lo que hablaba de mi padre, que nunca conoció a su padre biológico. Él se fue y nunca lo conoció. Entonces, por un lado, quizá fue rechazo y abandono. Y eso trae profundas y dolorosas heridas
en el alma y en el corazón. La buena noticia es que Dios lo puede sanar. Yo daba testimonio que tuve esta experiencia espiritual con el amor del Padre que me sanó, porque todas las lesiones que mi padre traía de rechazo, abandono y de violencia, y que al mismo tiempo él nos transfirió a mis hermanos, a mis hermanas, porque él no aprendió a ser un buen hombre, un buen padre. Fue un hombre maravilloso, muy inteligente, gran proveedor, y tenía muchísimas cualidades. O sea, yo, gracias a Dios, ahora me acuerdo de todo lo bueno. O sea, Dios sanó mi corazón y mi mente de tal manera que aunque me acuerdo de los eventos dolorosos, no me duelen, no me hacen daño. Y me acuerdo de lo bueno. Pero no me duele porque Dios me sanó. Pero yo sé que hay muchos hijos e hijas que aunque sus padres ya murieron, cada que recuerdan eventos de dolor, siguen sufriendo. Porque está la herida, está la llaga. Y es donde el poder de la sangre del Cordero es lo único que puede llegar y sanar. Es donde la unción del Espíritu Santo puede curar y liberar con el bálsamo del Espíritu y de la palabra del Dios vivo. Como dice aquí en Apocalipsis, dice: vi un río limpio de aguas de vida. Así cuando la palabra de Dios en el ámbito espiritual llega a tu alma, llega a tu espíritu, lava, refresca, hidrata, sana, purifica. Y tiene tantos aspectos de vida, de sanidad que te impregnan. Especialmente yo cuando estoy cantando, alabando, adorando a Dios, siento estas experiencias que me renuevan. Daba testimonio de este canto, de este hombre, Marcos Witt, de este canto que habla de este pasaje del capítulo 22 en el libro de Revelación de Jesucristo. El libro realmente se llama La Revelación de Jesucristo. Está titulado como Apocalipsis, pero es la revelación de Jesucristo, se llama este libro. Y es un canto hermoso, como muchos hay. Yo creo que a todos nos gusta la música, porque pues algo que Dios creó para traer un bienestar emocional. Hay profecías a través de la música, de la alabanza. Todo el libro de Salmos es profecías en canción, en adoración y en oraciones. Y son tremenda y poderosamente terapéuticos. O sea, traen sanidad, traen alivio. La palabra de Dios en sí es de vida y alivio. Cuando alguien escucha una expresión de las Sagradas Escrituras, pero que no produce gozo, alivio y vida, es como cuando Satanás le dijo a Jesús: está escrito, dice, arrójate porque está escrito, y cita un párrafo del Salmo 91, a sus ángeles mandará porque tu pie no tropiece en piedra. Pero él, Satanás, siendo un ser perverso, un ser malévolo, un ser inmundo, tomó ese párrafo profético de las Sagradas Escrituras, lo contaminó y lo torció, y en ese momento no era palabra de Dios. Entonces cuando tú escuchas que alguien lee, cuando escuchas tú que alguien diserta o habla de las Sagradas Escrituras, pero no te produce esperanza, gozo, felicidad y bendición, es que esa persona no está hablando por la unción del Espíritu Santo. Está hablando a través de una unción demoníaca. Y eso es un falso evangelio. Sea quien sea donde sea. Cuando no produce bendición y vida, es un falso evangelio de un falso profeta, o un falso apóstol o lo que sea. El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos si querían apartarse y dejar de seguirlo. Y Pedro hace una referencia a lo que él dijo. Él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro le contesta cuando les pregunta que si desean retirarse. Y le dice Pedro al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice: y nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otra cita, cuando les pregunta quién es,
Y contesta lo mismo Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Señor Jesús le dice: eres bendito Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, no te lo reveló la carne y la sangre, pero mi Padre fue el que te dio la revelación. Porque el Señor Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y el que a mí viene no le echo fuera. Para llegar a Jesucristo, para llegar al Mesías con el verdadero evangelio de amor y de perdón, es necesario que recibas una revelación del Padre, que te revele a su Hijo, el Salvador, el Dios de amor y de verdad, porque está escrito que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el Padre te tiene que dar la revelación espiritual y tú humildemente la tienes que recibir. Y cuando recibas la revelación del Hijo, entonces viene el Espíritu Santo y te da la revelación de que el amor de Dios te perdona, que la palabra de Dios, que la sangre del Cordero te limpia de pecados, te restaura, te libera y te sana. Y este es el verdadero evangelio. No como el fariseo, que está orando una oración demoníaca, una oración de hechicería, porque debes de saber que los brujos y los hechiceros oran, incluso hacen oraciones a Dios, pero en espíritus demoníacos y satánicos, en su tremendo engaño. Y este fariseo decía: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Dice: yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano, y no soy como este publicano. O sea, lo acusaba, lo señalaba como un demonio, porque el diablo va ante el trono de Dios y acusa a los seres humanos de sus pecados ante el trono de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado porque tu fe no falte. Esa fe que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa fue zarandeada. Jesucristo rogó en el trono del Padre que la fe de Simón no faltase, porque le metió miedo a tal nivel, a través de la gente que lo señalaba como seguidor del Mesías, que Pedro no solo negó. En el Evangelio de Marcos dice que hasta maldijo. Salió toda su humanidad corrupta. Pero el ruego y la intercesión de Jesucristo operó en él, que cuando él fue confrontado con su traición y su negación, se arrepintió amargamente. Porque Jesús dijo: y tú, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Esto es el verdadero evangelio. Por eso el publicano, tocado por el Espíritu de Dios, dice que ni siquiera miraba, sino que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y para entender por qué decía el publicano: sé propicio a mí, había un mueble en el santuario de Dios, en el templo, que se llamaba el propiciatorio, que era una plancha de oro con unas esculturas de querubines frente a frente, y de ahí se manifestaba la gloria de Dios y hablaba el consejo profético al pueblo de Israel a través del sumo sacerdote. Ahí, una vez al año, el sumo sacerdote judío, bueno, de la tribu de Aarón, me refiero al pueblo judío, al pueblo de Israel, entraba una vez al año con sangre y mojaba su dedo y rociaba 7 veces a la cubierta de oro, a ese propiciatorio. Y ese propiciatorio era el escudo de la misericordia de Dios que nos protegía, para que no fuéramos destruidos por la gloria y la santidad de Dios. Entonces lo que estaba rogando ese publicano, ese hombre cautivo del pecado, cautivo de la maldad, rogaba a Dios: perdóname. Así como el sumo sacerdote ruega el día del perdón con la sangre de la expiación, él estaba rogando: sé propicio, que el propiciatorio cubierto por la sangre expíe mi pecado, me perdone, yo reciba el perdón que no merezco, no soy digno, pero creo que eres tú un Dios de amor y de misericordia, y yo recibo ese perdón, yo recibo esa cobertura de la sangre, yo recibo esa limpieza, yo recibo esa justicia que no me pertenece, que es del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero evangelio.
El evangelio que obedientemente, en humildad, recibe el amor, recibe el perdón, recibe la sanidad, recibe el amor, el gozo, la fe del Dios eterno, que sabe que no se basta, que no hay nada de bueno en mí mismo, que por mí mismo yo no puedo ser agradable a Dios, necesito su obra, la obra de su palabra de verdad. Está escrito que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, es más cortante, es aguda, más que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, hasta los tuétanos de los huesos. Entonces llega al alma, al espíritu y hasta el tuétano de los huesos. Quita muerte, quita enfermedad, quita maldición, quita ataduras de pecado, de maldición, de herencia. Es el poder de la palabra de Dios, una palabra filosa que entra ungida con fuego y poder para santificar, para limpiar, perdonar y liberar. Esto es el verdadero evangelio. No tantos falsos evangelios de culpabilidad, de condenación. De nuevo, en este capítulo 12 de Apocalipsis dice que el acusador dice, ay de los que moran en la tierra, porque el acusador ha sido echado a la tierra. Hay una batalla profética que todavía no ocurre, porque Satanás y sus principados y ejércitos están en regiones celestes, en el espacio, no aquí en la atmósfera, en el espacio, lo que le llamamos cosmos, universo. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo es el cielo espiritual del reino de Dios. Viene una batalla profética donde el capitán de los ejércitos de Dios, Miguel, y sus legiones de guerreros van a pelear contra el dragón y sus ejércitos y los van a arrojar a la tierra. Ya no van a tener acceso. Es un evento profético que viene pronto. Si ahorita la cosa está tan fea que está allá arriba, imagínense cuando ya esté en la tierra. Pero ¿cuál es la labor de él? Acusar, mentir, desprestigiar, difamar al pueblo de Dios y hasta a los que no son pueblos de Dios. Siempre acusando, siempre condenando. ¿Cuál es el trabajo de Jesucristo el Cordero? Él intercede. Él está a la diestra del trono de Dios, rogando, suplicando. Así como dijo, yo he rogado al Padre que tu fe no falte, le dijo a Simón, así está rogando por los hijos de Dios, por las hijas de Dios. Esto es el evangelio de Jesucristo. No como en muchos líderes que se han desviado o que nunca fueron realmente llamados, que no son pastores, porque cualquiera agarra las Sagradas Escrituras y quiere darle un entendimiento intelectual. Dice la carta de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y de repente cualquiera se siente con la capacidad de leer y de disertar y de interpretar. Y todo lo que hacen es condenar, acusar a la gente, señalarle, como esos curitas de pueblo, ¿no? Que solo le están diciendo a la gente, la están regañando y la están condenando. La gente no necesita ser condenada, tampoco necesita ser adulada, pero sí necesita saber que hay perdón de pecados, que hay poder de Dios en su palabra, en la sangre del Cordero y en el Espíritu Santo para perdonar, limpiar y arrancar el pecado, quitarlo, transformarlo, quitar las ataduras del pecado, las maldiciones, la obra de las tinieblas. Necesita escuchar la gente el verdadero mensaje de las buenas nuevas de amor y salvación. Decía el Señor Jesucristo cuando predicó en su aldea de Nazaret, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a llamar de la muerte a los vivos, la vida sobre la muerte, dando manto de gozo en lugar de espíritu angustiado, a liberar a los cautivos de la cárcel y de la prisión. Esto es el evangelio del reino de Jesucristo. ¿Qué es un falso evangelio? El que te dice que tú puedes, el que te dice como esa torcida
frase, ayúdate que yo te ayudaré. Torceduras. Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Pero Josué ya había salido de Egipto, ya había pasado el desierto, ya era un hombre espiritualmente maduro y que iba a pelear y a guerrear en una obediencia activa, pero había pasado de la obediencia pasiva de Egipto, había pasado de la fe y la obediencia en el desierto y ahora entraba a la tierra de Canaán, un hombre maduro. Es cuando Dios le pide a su pueblo que actúe, que obedezca activamente. Primero tiene que ser una obediencia pasiva, esperando. Dice, quedaos queos. Cuando le ruega a Moisés que vienen los egipcios tras de ellos y están atrapados entre el ejército de Faraón que viene a atraparlos de nuevo, que se arrepienten de haberlos dejado solos y están ante el mar, le dice Dios, quedaos queos. Le dice Moisés al pueblo, y ved el poder de Dios, porque estos egipcios que ves ahora nunca más los volverás a ver. Y Dios abre el mar y el pueblo es librado. Los egipcios podían haber pedido misericordia y salir detrás, pero dice, huyamos de Israel porque Jehová pelea por ellos, y corren en sentido contrario hasta donde las aguas se están cerrando y los aplastan, los destruyen y los inundan y los ahogan. Ellos corrieron a la destrucción en lugar de correr hacia el perdón y la misericordia de Dios, porque su corazón estaba endurecido de mentira, engaño y odio. Y esta es la tragedia de muchos seres humanos. En lugar de correr al amor perdonador, de las buenas nuevas de salvación profética de Dios en Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, corren en sentido contrario a la destrucción, bajo el engaño de Satanás, bajo las mentiras de Satanás. Él dijo, subiré a los cielos y seré junto a las estrellas de Dios, y ahí voy a poner mi trono y seré semejante al Altísimo. Ese es el canto de Lucifer. Y ese es el encantamiento de muchos seres humanos. Siguen esa mentira como un encantamiento, como un hechizo. Y quieren ser semejantes a Dios por su propia capacidad. Y luchan y se esfuerzan con actitudes, con actos, con conductas que solo son hipocresía, que solo son una fachada. Y se la pasan criticando y señalando los defectos y pecados de los demás, porque dicen que es una conducta espejo, que todo lo malo que no aceptan en sí mismos lo ven en todos lados y están señalando, porque no pueden ser libres de su pecado y maldad, porque la única manera de ser libres es a través de la palabra de Dios. Es a través de la obra del Espíritu Santo y el poder de la sangre del Cordero. No hay otra manera. Y cuando alguien lo experimenta, se siente tan agradecido, se siente tan contento, se siente tan en paz, que no puede evitar compartirlo, que no puede evitar publicarlo. Hay un salmo, el 107:2, dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que fueron redimidos del poder del enemigo. Tenemos que publicar aquellos que hemos recibido. Yo no se me olvida ese año de 1984, cuando en la casa de una persona allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en una casa, en un cuarto que era un estudio, Dios abrió un portal espiritual y se me presentó como mi Señor y mi Salvador. Me perdonó mis pecados, me dio vida eterna. Yo sentí gozo, sentí paz, sentí gratitud. Yo quería salir a la calle y gritar y decirles, Jesús es verdadero, Jesús es real, Jesús salva, Jesús perdona, tengo vida eterna. Y desde ese día entendí mi llamado a publicar las buenas nuevas del Evangelio. Y todo aquel que verdaderamente es salvo, de alguna manera tiene que testificar, tiene que decirlo, sea con palabras, sea predicando, sea enseñando, sea su propia vida, su conducta. Si es que verdaderamente experimentó el Evangelio de Jesucristo, que es amor, perdón, salvación, vida eterna, transformación. Un falso evangelio, como hay muchos, como hay incluso agrupaciones que tienen más de 1,000 millones, falsos evangelios, doctrinas de demonios, porque son acusación, condenación, mentira, como le dijo a la mujer,
Come y serás como Dios. Hazlo a tu manera. No tienes que obedecer a Dios. No tienes que creer en la palabra de Dios. No te tienes que sujetar. Esos son la doctrina de demonios, la doctrina de Satanás. En donde no dependes de Dios. En donde no esperas en Dios. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, fue el plan, el propósito del Dios eterno. Hagamos, el Padre, el Verbo, el Hijo, el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es la labor de Dios, no es labor humana. Y este querubín lucero dijo, yo seré semejante al Altísimo. Y la humanidad corre tras esa doctrina mentirosa, falsa, depravada, perversa, llena de mentira, muerte y ingratitud. Tenemos que depender del amor de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Abre tu corazón a la verdad del Evangelio de Jesucristo, a su amor. Compártelo, hazle llegar. Hay mucha gente desesperanzada, angustiada, deprimida, porque están bajo tormento de espíritus demoníacos que le están hablando, que están intoxicando su mente, que están intoxicando sus emociones con mentiras, con engaño, que hacen que su mente, que su cerebro esté segregando esta sustancia que llaman cortisol y se intoxican y se enferman y se angustian. Lo único que puede sanar es la verdad de la palabra profética de las Sagradas Escrituras, bajo la unción del Espíritu Santo, la obra de la sangre del Cordero, porque ahí hay vida y vida en abundancia. Que de alguna manera hagamos llegar a toda la gente doliente. Por todos lados yo veo gente lastimada, dolida, y mucho tiene que ver que la propia persona quiera ser sanada, que la gente quiera sanar, ser liberada, recibir sanidad. Son decisiones personales, porque no podemos decidir por los demás, pero sí podemos orar. Podemos orar como Jesucristo lo hizo por Simón. Yo he rogado porque tu fe no falte. ¿Y cómo ora Jesús? Ora de la misma manera que murió en la cruz. Él se puso en nuestro lugar. Él fue hecho pecado sin haber nunca pecado. No oremos como oró el fariseo contra el publicano, diciéndole a Dios, mira a fulano, a fulana, que es rebelde, que es chismosa, que es malvada, que es envidiosa. No, esas son las oraciones diabólicas, satánicas de la brujería, que maldice a la gente. Una verdadera oración en el Espíritu de Dios es como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel, como lo hizo Jesucristo. Perdónanos. Daniel oraba, perdónanos. Perdona nuestro pecado, Dios. Perdona a nuestros padres, a nuestros profetas, a nuestros sacerdotes, a nuestros gobernantes. En nosotros está la maldad, la iniquidad y el pecado y la rebelión. Tuya es la santidad y la justicia. Tú eres un Dios bueno y perdonador. Como decía el publicano, sé propicio. Obra a través del ritual del día del perdón, donde el propiciatorio nos protege de tu juicio y nos brinda amor, perdón y misericordia en la sangre del Cordero. Porque es su promesa. Está escrito, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren de la manera correcta, en su amor, en su perdón, en la unción del Espíritu Santo, que nos convence que necesitamos ser perdonados, que necesitamos ser redimidos, limpiados, justificados por la sangre de Jesucristo, por la palabra de Dios, por la unción de su Espíritu. Oraciones verdaderas, oraciones espirituales, oraciones ungidas por el Espíritu Santo de Dios, no oraciones diabólicas, de acusación. Yo estuve en una secta donde la gente se acusa y están llorando y le dicen a Dios, ay, soy lo peor, y se están autocondenando y maldiciendo todo el tiempo. Y somos lo peor y esto y lo otro. No, no te debes de acusar. Para eso está el diablo. ¿Para qué quieres alinearte con el diablo y los demonios que te acusan? Alíneate con Jesucristo. Solo pide perdón.
Sí, tenemos que decir, Padre, pequé de esta manera, pero no te condenes, no te descalifiques, no te maldigas, no te difames. Porque si no vamos a hacer el trabajo del diablo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, ese perdón, amor, limpieza que no merecemos, la gracia de Dios, sobreabunda más allá de todo pecado. No hay pecado que pueda ir más allá de la gracia de Dios, de su amor y perdón. Pero el diablo dice, le convence al ser humano que hay pecados que están fuera de la gracia de Dios, que Dios no puede perdonar. Claro que la Escritura dice que hay pecados que Dios no perdona, pero no los perdona no porque no pueda. Por decir, no perdona que la gente rechace la salvación en Jesucristo. Entonces no es que no lo pueda perdonar, es que la gente está rechazando el perdón, y como está rechazando el amor y el perdón de Dios en Jesucristo y su sangre, pues ese pecado no lo perdona, porque la gente no quiere ser perdonada. O alguien que en un tiempo recibió el perdón y después vive una vida rebelde y licenciosa y pierde ese regalo de salvación y de fe que le fue dada como un regalo, no se le vuelve a dar otra oportunidad, porque habiéndolo tenido lo despreció, lo pisoteó. Dice que cuánto mayor castigo recibirá el que, habiendo recibido del amor y de la gracia de Dios, después tiene por inmunda la sangre del pacto. Para eso ya no hay perdón, porque es el juicio de Dios a tanta maldad y rebelión. Porque hay seres humanos que llegan a pecar más que el mismo diablo. Por eso es que el anticristo y el falso profeta van a inaugurar el juicio de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Son los primeros que van a llegar ahí a ese juicio eterno de perdición. Antes que llegue, 1000 años antes de que sea echado Satanás y sus demonios, el anticristo, la bestia y el falso profeta van a inaugurar el lago de fuego, porque fueron peores que el mismo diablo. Porque habiendo tenido acceso a la redención, al perdón en Jesucristo, lo rechazaron. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto. A Satanás no se le dio. Y dirán, bueno, ¿y por qué, pobre diablo, por qué no se le dio? Porque él fue creado en justicia, verdad y santidad, y él al mismo tiempo allá en la eternidad, en el cielo, él la desechó y se entregó a la mentira, al engaño, a la maldad, a la destrucción. Y su juicio es perdición, a cosechar lo que sembró. Pero volviendo, hermano, hermana, amigo, tú aún estás en tiempo, estamos en tiempo de seguir creciendo. Dice al final, en los últimos versículos de Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí dirá alguien, entonces sí, la salvación es por buenas obras. No, no. La salvación es un regalo de Dios. Pero cuando alguien que recibió el regalo de la salvación, del perdón, y entonces dice Pablo en Efesios 2:10, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Es decir, cuando el evangelio, cuando la buena nueva del amor, la gracia de Dios me perdona, me limpia, me da vida eterna, me da sanidad y me da liberación, entonces yo empiezo a fructificar con buenas obras. Y esas buenas obras de amor, gozo, paz, benignidad, templanza, que es el fruto del Espíritu, van a tener un galardón. Pero las buenas obras humanas, fuera de la gracia, de la palabra, de la sangre del Cordero y del Espíritu de Dios, las buenas obras humanas son podridas, son falsas. Delante de Dios no tienen ninguna validez, ni de galardón ni de salvación. Las únicas verdaderas obras le dijeron a Jesucristo, ¿cuáles son las buenas obras de Dios? Para que las hagamos. Y les dice Jesucristo, esta es la buena obra, os habla en singular, que crean en el que Él ha enviado. O sea, recibe la revelación del Padre. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, acepta que soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de la humanidad, que trae perdón, misericordia y vida eterna. Como Pedro dice, sabemos que tú eres el Mesías y que tú tienes palabra de vida eterna. Él estaba destinado, era un analfabeta pescador galileo,
No era un erudito escriba de la ley que leía las escrituras proféticas, pero las entendía con un criterio mental y una revelación diabólica, como los fariseos, como el mismo Saulo antes de convertirse en el apóstol Pablo. Pero este hombre galileo, analfabeta, pobre, tenía un espíritu humilde que recibió la revelación del Padre de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, que tenía palabras de vida eterna, que engendraron en él fe, amor, perdón, misericordia y gracia. Porque dice Santiago que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal, diabólica. Y que la sabiduría de este mundo es enemistad. No puede entender las cosas de Dios. Por eso Jesucristo dice, a ellos les es dado escuchar por parábolas, porque a vosotros, les dice, a los que crean en él, os ha sido dado conocer los misterios del reino. Porque a los que tienen un espíritu humilde, sencillo, que anhelaban, que tenían hambre y sed de la verdad, del amor de Dios, ellos recibían la palabra que les daba la revelación del reino. Pero los que tenían soberbia y orgullo y que se creían, estaban tan endemoniados que creían que por ellos mismos, que no necesitaban ni la revelación del Padre, ni la revelación del Espíritu Santo, ni la obra del Mesías y de su sangre redentora, esos están bajo sabiduría animal, terrenal, diabólica, corrupta, y van a perdición. Porque dice que lo insensato de Dios es más sabio que los sabios. Ese es el amor, la gracia, el evangelio. Y que podamos compartirlo a un mundo que se pierde. Sean ancianos, sean adultos, hombres o mujeres, jóvenes o niños. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es perdón, que es limpieza, que es santidad. La santidad viene de Él. Él es, dice Pablo, dice el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es la obra de Dios. Hacernos a su semejanza en santidad es la obra de Dios, no es mi obra. Yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo pido, yo lo ruego, yo lo suplico, pero es su obra. Su palabra me santifica, la sangre del Cordero me santifica, la unción y obra del Espíritu Santo me santifica. El mismo Dios, Padre, Verbo, Espíritu Santo, Jesucristo, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, toda la santidad del ser humano, su espíritu, librado de doctrinas demoníacas, su alma, su mente de mentiras y de engaño, sus emociones de dolor, de heridas, de llagas, de sufrimiento, el cuerpo de debilidades y enfermedades. Toda la obra de la santidad del espíritu, alma y cuerpo es la obra de Dios, a través de su palabra, a través de la unción del Espíritu Santo, de su convencimiento, de la revelación, de la sangre poderosa, eterna del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que convierte los pecados rojos como el carmesí en blanca lana, que convierte los pecados rojos como la grana, como nieve blanca. Es la obra de Dios que nos santifica. Yo no me puedo santificar. Si bien dice el capítulo, creo que 7-9 en Apocalipsis, dice ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, es precisamente con humildad ir y decir, perdóname Padre, pequé, renuncio al odio, renuncio al rencor, estoy enojado, dolido, herido, porque me violentaron, porque me maldijeron, porque me violentaron mentalmente, emocionalmente, físicamente, me hicieron daño. Pero Padre, yo no quiero odiar, limpia mi corazón, lo perdono en el nombre de Jesús, la perdono, la entrego, la bendigo, la suelto, la libero en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Y que la sangre del Cordero impregne mi espíritu, hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo. Que quite el miedo, que quite el dolor, que quite la vergüenza. Hasta lo más profundo de mi alma, de mis emociones y de mis pensamientos. Hasta lo más profundo del tuétano de mis huesos, donde se genera la sangre, ahí donde está la médula ósea, donde se hacen las células de la sangre, que es lo que trae vida a todo el organismo. Hasta lo más íntimo de mi cuerpo, que entre la vida, que entre la sanidad, que entre la santidad, la limpieza y la pureza.
del Dios vivo y verdadero, porque es su obra. Yo solo la acepto y la recibo. Y una vez que la acepto y la recibo, eventualmente se va a manifestar en actos de amor, de perdón, de misericordia, de gozo, de paz, de templanza, de mansedumbre, de bondad, el fruto del Espíritu, como dice en el capítulo 5, creo que a partir del 22 de la carta de Pablo a los Gálatas. Y pues que el pueblo de Dios sea bendecido con la revelación de su palabra, con la experiencia y el gozo del Espíritu del Dios eterno. Y que seamos capaces de llevar este mensaje a tantísima gente, muchísima gente que lo necesita, en el poderoso nombre de Jesucristo. Que Él sea contigo. Que el Señor Todopoderoso Jesucristo te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Que el Todopoderoso Yahová Yeshua HaMashiach alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y el todopoderoso nombre de Jesucristo estará sobre tu vida, como dice aquí en Apocalipsis. Su nombre estará en sus frentes y Él te bendecirá. Shalom, Jesucristo te bendiga.